Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Continuando con nuestra clase, en este caso de biología, habíamos hablado anteriormente acerca de la ingeniería genética y cómo esto ha estado influyendo dentro de la cosmovisión de lo que es la biotecnología en seres humanos. Habíamos abarcado temas de cuáles son los paradigmas dentro de la ética, de la ciencia, para poder ejercer el mecanismo de alterar los genes. Pero ¿cuál es esa barrera en los humanos, no? En el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la ingeniería genética en plantas y animales, conociendo también muchos de las consecuencias, paradigmas, avances científicos, pero también muchos de los problemas que acarrea esto a largo tiempo. ¿Sí? Vamos a comenzar. Bueno, muchachos, como ustedes pueden ver, de fondo, de imagen inicial, he recogido esta imagen de la web acerca de un ratoncito, ¿sí? Que fue alterado genéticamente para producir partes de tejido humano que pueden ser extraíbles y pueden ser trasplantados hacia una persona sin importar que este animal sea otro ser totalmente diferente a nosotros. Genéticamente nosotros sabemos de que los cromosomas de cada especie es definido, pero estas partes de tejidos nos pueden ayudar mucho a solucionar problemas actuales, más que todo en personas que tienen varios de estos problemas, ¿no? Vamos a comenzar. Debemos entender desde un inicio qué son los transgénicos, ¿no? Siempre hemos escuchado este término en todas las cosas desde la época actual donde decimos el uso de los transgénicos, cuál es el beneficio, el por qué se está haciendo esto a nivel global. Pues la explicación bastante simple acerca de los transgénicos es que en cortas palabras definimos como que un ser vivo alterado genéticamente con un fin específico. ¿Cuál es ese fin específico? Entonces, decimos que el objetivo es responder a las necesidades del ser humano y con esta la mejor aumenta la productividad, calidad de alimentos y el aseguramiento del alimento para la humanidad. El objetivo es bastante loable, es bastante específico. El objetivo de los transgénicos es asegurar alimento a la población humana. Nada más. La definición de un transgénico, un ser vivo alterado genéticamente con un fin. ¿Sí? Nada para confundirnos, muchachos. Empecemos a analizarlo desde el enfoque de las plantas, ¿ok? Como ustedes pueden observar entonces, la pregunta generadora es ¿por qué producir alimentos transgénicos? La idea de incorporar genes hacia las plantas, específicamente a los cultivos, es para su mejoramiento, ya sea aumentando la productividad, la calidad de los alimentos que proveen de estos cultivos, asimismo suprimir toxinas o sustancias que producen alergias o aumento de contenido nutricional o a su vez resistencia a las plagas. El inicio de los transgénicos en plantas era principalmente para responder a esto, ¿no es cierto? Aumento de productividad, la calidad de los alimentos, eliminar toxinas o sustancias que no son necesarias dentro de un cultivo, asimismo también el contenido nutricional y también la resistencia a las plagas. Recordemos de que en algunos de los alimentos que nosotros consumimos que ya han sido alterados genéticamente, el contenido nutricional incluso pueden incorporar vitaminas que no se pueden encontrar naturalmente. Por ejemplo, en algunos casos, en algunos tomates, saben introducir lo que es el ácido cítrico, que recordemos el ácido cítrico es propio de los naranjas, limones, limas, toronjas, etcétera. Maracuyá incluso tiene bastante ácido cítrico, pero no es una sustancia que se encuentra naturalmente en un tomate. La ingeniería genética permitió de que a través de esto podamos incorporar este tipo de sustancias
dentro de lo que es un tomate que nosotros comemos naturalmente. ¿Por qué? Porque un tomate es más fácil de consumir, es más fácil de producir y lo podemos producir en masa. Entonces podemos ayudar a que el contenido nutricional se eleve un poco más. Pero esto obviamente lo hacemos desde el punto de vista de negocio, ¿no? ¿Cuáles son las potencialidades de las plantas transgénicas? En este caso, las aplicaciones de las plantas transgénicas pueden ser múltiples. Sobre todo, pueden ser verdaderas fábricas de medicamentos, como tú puedes ver en la primera imagen, las vacunas, como tú puedes ver en la segunda imagen, y los biopolímeros. Son tendencias muy actuales que están muy en boga dentro de lo que es el paradigma científico, ya que nosotros tratamos de utilizar a las plantas porque son mecanismos mucho más rápidos de desarrollos para obtener medicamentos. En este caso, porque en este caso recuerdas tú el xilema y el floema que se produce en la planta va generando estos resultantes, como pueden ser los aceites, los látex, los frutos en este caso, y como ya son transgénicos, pues podemos obtener un resultado que médicamente puede ser mucho más accesible para lo que son los países en decadencia o los países por debajo del tercer mundo o como son llamados subdesarrollados, en donde a su vez la OMS recomienda de que se puede utilizar medicamentos a través de los alimentos. Ejemplo, si nosotros llevamos un cargamento de alimentos para África subsahariana, donde son todos los problemas conflictivos en África, en este caso vamos a llegar a que ellos tengan medicamentos a través de la comida. ¿No es un objetivo malo? Pues claro que no es un objetivo malo. Es incluso vacunas, se pueden ir obteniendo cierto tipo de sustancias en lo que son las plantas, ¿no es cierto? En el xilema y el floema que se producen las plantas, es algo bastante notorio que puede hacer la ingeniería genética en este caso. Y los biopolímeros es algo también que llama tanto la atención porque como ustedes saben, estamos pasando por años muy interesantes dentro de la ecología, ya que esto llama mucho la atención acerca de lo que son la ciencia de la naturaleza, ¿no es cierto? Tenemos lo que son los biocombustibles, tenemos también lo que son plásticos biodegradables, entonces los biopolímeros pueden ser obtenidos también como resultados de los metabolitos secundarios del xilema o del floema de las propias plantas. Entonces pueden generar biocombustible. Si ya en algunos casos las plantas pueden generar bioluminiscencia, ¿por qué no pueden ser el combustible del mañana, no? Entonces, es algo bastante llamativo para ver dentro de lo que es la ingeniería a través de las plantas con los transgénicos, pero todavía no estamos capacitados para tanto. El objetivo que tenemos es muy grande, sí, pero todavía no estamos en ese punto de la ciencia dentro de lo que son los transgénicos. Ahora hablemos cuáles son los problemas con los transgénicos, en este caso con las plantas. El tema es que estos genes extraños que son introducidos en las plantas no siempre se quedan donde el genetista los deja. Como tú puedes observar en esta imagen de fondo que he colocado, tú puedes ver aquí como en este caso esta mazorca o en grosas palabras un choclo. Esta mazorca ha sido alterada genéticamente, pero sus condiciones ha hecho de que los genes que supuestamente los genetistas los colocaron para que ayuden en ciertas cosas, no sé, malezas, el control de plagas, el control de algunas toxinas o de algunas sustancias que no desearon que en el maíz se presente, generar una mazorca de mayor tamaño, de mayor calidad, de granos mucho más exuberantes, no lo sé, pero han desencadenado de que esto no se forme de la manera correcta o no como el genetista hubiera querido, ¿no es cierto? No es como vimos en la clase anterior de simplemente cortar una parte de ADN y poner la parte que nosotros queremos y ya. Simplemente acá nosotros no trabajamos de esta manera, sino que date cuenta que en este caso esta mazorca ha expresado estas fallas genéticas. Entonces sí, los problemas con los transgénicos a largo plazo de ley estamos hablando de fallas genéticas. Sigamos. ¿Cuál es otro problema con los transgénicos? Es la polinización. Si nosotros tenemos una planta que es un transgénico, obviamente va a producir flores en algún punto de su vida, de la planta.
Y esto obviamente va a llamar la atención a los polinizadores, como nosotros vemos a esta abejita, que no nos asegura si es que estos genes que fueron alterados, que están dentro de los gametos, sean masculinos o femeninos de la planta, pueden ser transportados hacia otras especies. Entonces, la transferencia incontrolable de genes, esto es un problema muy serio dentro de lo que es los transgénicos en plantas. ¿Por qué razón? Porque esto no es una manera de cómo nosotros podemos evitar que el tema transgénicos se transfiera hacia otras especies similares. Ejemplo, si tú tomas en consideración, si nosotros tenemos a la planta del maíz como única especie, pues no, existen cerca de 70 variedades de maíz, entonces el polinizador, que puede ser el maíz transgénico, podemos decirlo como maíz T de transgénico, puede el polinizador, que en este caso puede ser la abejita, puede llevar el polen hacia otro tipo de maíz que no sea transgénico. Esta, esta mezcla podría dar problemas muy serios, en serio. ¿Cuáles son los problemas que generalmente se presentan con estos transgénicos que nosotros todavía no podemos dominar? En este caso es la transgénesis. La transgénesis o los transgenes, en este caso, son productos que también están presentes en los animales que pueden desencadenar en sustancias tóxicas o nuevas sustancias tóxicas en las plantas o lo que son los carcinogénicos. En este caso, los carcinogénicos podemos decir que pueden ser plantas que a largo plazo pueden generar en la persona lo que es cáncer o tóxicos que pueden desencadenar en tumores. Entonces, esto es algo que la transgénesis abarca, pero son problemas muy puntuales, muy serios, que es por esta razón que los transgénicos no pueden avanzar tan rápido como nosotros querramos. ¿Por qué? Porque controlar estas cosas a nivel de ADN son muy complejos. Y más que todo cuando nosotros pensamos, ¿no es cierto? Obtuvimos un tomate de este porte, pero cuando nosotros nos alimentamos de esto, llegan a nuestro estómago, se absorben las estructuras alimenticias, pero pueden los fragmentos de ADN que han sido alterados producir una alteración dentro de nosotros. Pues puede que sí, puede que no, pero los errores están. Y las sustancias tóxicas y los carcinogénicos también pueden estar en un transgénico. ¿Qué sucede a largo plazo entonces con las plantas específicamente? Como tú puedes observar en esta imagen, claro que esto es una referencia muy grosa para que tú notes el cambio, pero en los cultivos transgénicos que fueron creados en un inicio para mantenerlos alejados de las pestes, de las plagas, de diversos tipos de agentes, pues la naturaleza no es que se queda así. No es que simplemente se acostumbra y dicen, bueno, ya no puedo alimentarme de esto, sino que la naturaleza es una lucha constante. Pero esto va a generar al futuro de que los mismos insectos o las mismas plagas generen resistencia. Y si es que generaron resistencia, de nada sirvió crear al transgénico. Por ende se vuelven más fuertes. Entonces, esto va a terminar siendo obsoleto con el tiempo. Son uno de los problemas más grandes que se enfrentan el crear elementos transgénicos, porque estamos obligando a adaptar a los individuos del ecosistema a que sigan en esta lucha constante por la supervivencia. Pero esto entonces, ¿qué nos dice? Entonces, ¿trabajar con transgénicos estará bien o trabajar con transgénicos estará mal? El objetivo es que la humanidad siga sobreviviendo. Pero si tú te fijas, a largo tiempo se va a volver obsoleto. ¿Sí? Continuemos con esta segunda parte, muchachos, acerca de transgénicos en animales.